Amén. Ahora sí. Habiendo llegado la hora, entonces vamos a dar inicio a nuestro servicio de escuela dominical, dando tres glorias al Señor. Amén. Gloria a Gloria Dios. a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios para siempre. Amén. Agradecemos a nuestro Dios que nos permite estar en esta clase de escuela, ¿cierto? Ya después, pasada esta periodo de festividades, Navidad y Año Nuevo, y hoy día ya nos reencontramos nuevamente en nuestra escuela dominical. Y vamos a dar inicio a este servicio con una alabanza que tenga preparada ahí nuestra hermana Valentina. Amén. El himno 402, la débil cuerda. Amén. La débil cuerda cederá y no puedo cantar poder, mas amigos al despertar en el palacio de mi rey y cara a cara le veré y allá la historia contaré de cómo me dio mi Jesús la vida eterna en la cruz y cara caerá el cuando no podré decir, mas sé que Él prepara ya morada eterna para mí y cara a cara le veré y allá la historia contaré de cómo me dio mi Jesús la vida eterna en la cruz al descender el aurosol un bello día de solar oiré decir al Salvador el siervo entra en mi paz y cara a cara le veré y allá la historia contaré de cómo me dio mi Jesús la vida eterna en la cruz. Su voz mi alma esperará y hasta entonces velaré la puerta luego Él abrirá y a Él mi vuelo alzaré y cara a cara le veré y allá la historia contaré de cómo me dio mi Jesús la vida eterna en la cruz. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo a nuestra hermana Valentina. Y ahora pasaremos a la oración, a las plantas del Señor en esta mañana, para agradecerle por este nuevo día que nos ha regalado y por esta escuela dominical que estamos iniciando. Amén. Le vamos a pedir a nuestro hermano Eugenio si él nos puede llevar en esta oración. Amén. Dios y Padre, Señor nuestro, en esta hora, mi Dios, le damos las muchas gracias por este nuevo día, Señor, y esta oportunidad, Señor, una vez más, poder estar delante, Señor, de su presencia, Señor, aprendiendo
Dios de su palabra. Esperamos que usted bendiga, guarde, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. Y en este servicio, Señor, sea dirigiendo también a nuestros hermanos, Señor, que nos dará, Señor, y nos impartirá esta enseñanza en esta mañana, Señor. Esperamos que usted derrame de su gracia, derrame, Señor, de su Espíritu de Dios y nos dé la dirección para aprender, Señor, y poder entender y guardar también, Señor, en nuestros corazones la enseñanza de su palabra. Señor, esperamos que usted bendiga en este día a cada uno de nuestros hermanos que estarán conectados. Señor, ayúdeles y guárdeles, Señor, se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a mi Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo, amén. Y vamos ahí ya a nuestra clase de escuela. Ahí me confirman si ya se debería estar viendo escuela dominical. Clase número 35. Aprender bien permite enseñar bien, parte 2. Antes de nuestras fiestas de Navidad y Año Nuevo tuvimos la parte 1 y hoy día ya nos vemos de lleno en la parte 2 de nuestra enseñanza. Amén. Mantenemos nuestro libro de discipulado en multiplicación. Vamos en la clase 35 de 52, si mal no recuerdo. ¿Sí? Lectura bíblica de hoy, Hechos, capítulo 18, del verso 24 al 28. Hechos 18, del 24 al 28. Y nuestro texto clave es Hechos 18, 26. Amén. Entonces, ahí damos unos segunditos para que lo puedan encontrar. Hechos 18, del 24 al 28. Ahí encontramos nuestra lectura bíblica del día de hoy, que se subtitula en muchas Biblias como Apolos predica en Éfeso. Amén. Le vamos a pedir a nuestra pastora Nancy, si está por ahí, si nos puede ayudar con la lectura bíblica. Amén. Vamos a darle lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Amén. ¿Cierto? Y el texto clave es 18:26, Hechos 18:26, que dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Amén. Entonces, en base a esto va a ser nuestra enseñanza hoy día de nuestra clase, donde dice aprender bien nos permite enseñar bien. Parte 2. Amén. El objetivo de nuestra clase de hoy es profundizar en los pasos del método inductivo para estudiar las Escrituras. Antes, en la clase pasada, en la parte 1, revisamos el método inductivo, de qué se trataba, cómo se aplicaba, etc. Pero no se preocupe, yo sé que nuestra memoria es frágil, así que colocamos aquí una lámina de reenseñanza como para volver a retomar este método que nos va a ayudar, que es una herramienta, ¿ya?,
En la clase anterior miramos el método inductivo para estudiar la palabra. Reiteramos que es una herramienta solamente de ayuda, ¿ya? No es la forma única, sino que es una herramienta más. Y siempre es necesario estudiar la Biblia o la palabra de Dios en oración y con la dirección del Espíritu Santo. Podemos tener todas las herramientas del mundo, podemos utilizar todas las formas gramaticales para poder interpretar las escrituras. O incluso tener una Biblia en el hebreo antiguo, en el griego, en el arameo, y saber ese idioma al perfecto, al revés y al derecho. Pero si no está la guía del Espíritu Santo de Dios, entonces algo nos faltará. Por eso es tan importante que estas son solamente herramientas, pero nosotros seguimos ligados a la oración y a la guía del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces vamos a ahondar ahora en esta metodología inductiva, ¿ya? Y vamos a ver cómo la aplicamos ahora a nuestro estudio y a la enseñanza. Entonces, para eso, la clase de hoy nos trae 3 puntos importantes: observación, interpretación y aplicación. ¿Ya? Observamos primero, analizamos todo, luego interpretamos a la luz de lo que observamos y vemos qué aplicación práctica va a tener esto para nuestras vidas. Más o menos ese es como el resumen de la clase de hoy, ¿ya? Reenseñanza. ¿Qué es el método inductivo? Para aquellos que se nos pudo haber olvidado, el método inductivo es el procedimiento de aprender mediante la observación de una serie de hechos para llegar a la conclusión. Nos lleva de los datos particulares a una idea general. Cuando aplicamos este método, es preciso que dejemos a un lado las ideas preconcebidas del texto en estudio, así permite realizar un análisis limpio. Este método es muy apropiado para estudiar la Biblia. Si nos acercamos sin prejuicios e ideas preconcebidas, podremos descubrir qué quiso comunicar el escritor a sus lectores y qué nos dice el Señor hoy a nosotros a través de su palabra viva. Haciendo un poco más allá de memoria, en la clase anterior recordaba de el hecho donde nuestro Dios encuentra a Adán y a Eva, ¿cierto? Y parte con preguntas, ¿sí? ¿Por qué dicen que están desnudos? ¿Por qué están escondidos? Así como, ¿qué han realizado? ¿Qué han hecho? Y va de lo particular a general, que finalmente era de que ellos habían cometido pecado, ¿cierto? Entonces, ahí para volver a nuestras neuronas, a este método que revisamos con anterioridad. ¿Eh? Y aquí ya nos vamos de lleno a la clase de hoy. Primer punto es la observación, ¿ya? Muchas veces se dice también que a medida que van pasando los años, nuestra capacidad de análisis y observación aumenta, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que las personas con menor edad, por ejemplo los niños, tienen una observación muy reducida, ellos son muy objetivos a lo que quieren vernos, pero a medida que nuestros años pasan, también va aumentando nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de observación, ya no vemos solamente un punto, sino que empezamos a ver el contexto, ¿ya? Y esto nos va a ayudar, obviamente, también en la lectura de la palabra. Observar un texto es sencillamente tomar nota de lo que dice el pasaje y cómo lo dice, ¿ya? Para esto debemos dejar de lado las ideas preconcebidas. Aquí, nuevamente, nosotros tenemos que ir a la lectura bíblica como una hojita en blanco. Decirle, Señor, hoy día aquí está esta hojita en blanco, que somos nosotros, para que usted sea escribiendo este conocimiento, no sea revelando, sin ir nosotros con nuestras ideas. Y prestar atención al contenido y cómo se expresa, ¿ya? Y para eso tenemos 2 puntos que nos ayudan en la observación. El primero es la observación general. Se debe considerar la forma del texto. ¿Esto es narración o es poesía? ¿De qué se trata? Por ejemplo, cuando vemos en el texto bíblico a Samuel, el profeta Samuel, que va a ungir al rey David, vemos que es una narrativa que está contando un hecho que está aconteciendo. Y entonces llega Samuel a la casa de Isaí y le dice que, etc. Entonces eso es narrativo, está contando una historia. Pero también tenemos parte poética, ¿sí? Y la Biblia en muchas partes es poética porque era una forma también de transmitir y mantener
de generación en generación todo lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, de parte poética podemos encontrar muchas partes, no sé, Enoc caminó con Dios. Y si lo vemos del modo literal o narrativo, decimos, iba Dios y Enoc iba caminando al lado, ¿cierto? Pero no es así, sino que es una forma figurativa de expresar que Enoc finalmente siguió caminando con Dios, que él mantuvo ese camino al lado o aferrado a esa promesa. Entonces, observación general, primero, de más o menos de qué trata lo que estamos leyendo. ¿Es un verso, es una canción, es un poema? Por ejemplo, los salmos, los proverbios, Eclesiastés, Cantares, está lleno de poesías, de cantos, ¿ya? Entonces ahí tenemos que primero expresar esta parte. El contexto del pasaje, y aquí se refiere a leer los versículos anteriores y los posteriores. De hecho, se nos recomienda muy bueno, si que usted va a leer algo, lea el capítulo completo. Si es posible, el libro completo del que va a hablar, para que pueda tener el contexto de lo que se está viendo en aquel lugar. ¿Ya? Siempre se dice que un texto sacado de su contexto viene a ser solamente un pretexto, algo para querer decir algo, pero que no necesariamente es así. ¿Ya? Contexto geográfico e histórico. Esto es muy importante también. Cuando analizamos y vemos, tenemos que tratar de irnos a donde fue escrito esto. ¿De qué lugar se está hablando? ¿Ya? Porque es muy distinto decir que el pueblo de Israel, por ejemplo, caminó por el desierto, ¿cierto? Por un lugar sin agua, árido, a lo mejor, ¿sí? Con sol en el día, con frío en las noches, etcétera, como es el desierto. A poder decir que iban en un camino lleno de árboles, árboles frutales, y que habían ríos. Es muy distinto, ¿cierto? El contexto geográfico de dónde estaba ocurriendo esto. O cuando hablamos, por ejemplo, de que Pablo iba camino a Damasco, ¿sí? Y decimos, no, Pablo iba camino a Damasco, pero eran 420 y tantos kilómetros. No era menor, ¿cierto? Entonces, ahí podemos ir viendo estos contextos distintos. Imagínense caminar de aquí a Talca, ¿cierto? No es lo mismo como ir de aquí a no sé, al templo, a otro lugar. Entonces, este contexto geográfico también ayuda. El contexto histórico-social. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Sí? Por ejemplo, leemos a David en la cueva, ¿sí? Pero ¿cuál era el contexto histórico? Que el rey lo estaba persiguiendo, ¿sí? Que a él lo querían apresar para matarlo, que buscaban su cabeza, ¿sí? Es muy distinto. Entonces, es importante también conocer el contexto histórico de lo que estamos ocurriendo, ¿ya? De lo que está pasando en este lugar, ¿sí? Cuando vemos a Jeremías, a Isaías, a todos estos profetas, a Ageo, etcétera, podemos ver también y ver su contexto. Están en un contexto de desilusión, un contexto donde estaban siendo apresados, donde estaban siendo llevados a otro lugar, o el mismo contexto de Daniel, ¿cierto? Que Daniel fue llevado y cautivo hacia Babilonia, o sea, lo sacaron de su tierra natal para trasladarlo a otro lugar. Todo eso viene del contexto histórico y social. Y aquí, obviamente, muchas veces nos faltan algunas herramientas y vamos a tener que ayudarnos como para conocer qué está pasando en medio de esto que estamos leyendo. Estructura del pasaje, ¿ya? O del texto bíblico, sus divisiones naturales y siempre buscar el versículo clave. ¿Qué significa esto? Que en medio de nuestra lectura siempre va a haber un versículo, algún texto, unas líneas que más o menos van a englobar lo que quiere decir todo ese párrafo o todo ese contexto, ¿ya? Entonces, esa es la observación general. Y aparte de la observación general que ya analizamos, vemos el contexto histórico, qué está pasando, dónde fue esto, cómo era la tierra en aquel lugar, ¿sí? Es narrativo, es poesía. ¿Qué más pasa en los versos anteriores, los versos posteriores, etcétera? Podemos ir a la observación específica. Punto 2. La observación específica, como dice aquí, es el punto de vista del autor. ¿Qué quiso expresar cuando escribió esto? Cuando se escribieron estas cosas. ¿Qué quiso expresar el autor? Y no sé, por ejemplo, nos vamos al nuevo evangelio,
a Lucas. Cuando leemos el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, Lucas en sus primeras líneas dice que él va a colocar en orden los sucesos para expresárselo a alguien, ¿sí? O a todo aquel que no lo conozca, ¿sí? Entonces, ahí, o a ti, Teófilo, y le dice todo eso, que él va a expresar todas las cosas. Entonces vemos que Lucas hizo un estudio y que después lo fue plasmando ordenadamente, ¿sí? Eso quiso entregar el autor. Obviamente, ¿para qué? Para dar a conocer al Cristo, ¿sí? Ya. Ahí tenemos, por ejemplo, el punto de vista de Lucas. Pero cuando leemos Juan, ¿sí? Juan parte diciendo que Cristo era el Verbo encarnado. Por lo tanto, el punto de vista de Juan era escribir y dar a conocer que aquel nazareno que caminó no era solamente un hombre, sino que era el Dios creador de todo, encarnado, hecho carne, que bajó de los cielos. ¿Se da cuenta que es otro el enfoque? Si bien expresan lo mismo, los mismos pasajes, pero siempre Juan va a mostrar la divinidad de Dios. En cambio, Lucas va a tratar de mostrar los hechos, como fueron ocurriendo, ¿ya? Entonces aquí podemos ir, y por eso tenemos por lo menos esta gran, maravillosa virtud de tener 4 evangelios, por lo tanto podemos ir viendo el carácter del Señor en cada uno de estos pasajes. Y lo otro es, ¿cómo podemos obtener esto? Haciéndole preguntas al texto bíblico. Recuerde que aquí está el Señor con nosotros y que por lo tanto usted puede preguntar, Señor, ¿dónde ocurrió esto? ¿Cuándo pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo ocurrieron estas cosas? ¿Por qué pasó esto? ¿Ya? Por ejemplo, vemos que nuestro Señor Jesucristo, sus padres, María y José, iban hacia Belén, ¿sí? Venían de otra tierra y iban a Belén. Entonces, ¿y dónde fue esto? ¿Qué caminos cruzaron? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué? ¿Por qué iban caminando hacia Belén? Y ahí vamos a ir encontrando respuestas en el mismo texto. ¿Sí? Iban para allá porque había un censo, porque habían sido citados, ¿sí? Y tenían que estar cada uno en su tierra natal, etc. Luego, ¿qué pasa con esto? Y aquí tenemos la observación. Con esto vamos a tener el completo de la observación. ¿Se da cuenta? Y todo esto es de un texto bíblico, un pasaje. Entonces, esta es una forma, como les comentaba, esta es una herramienta para poder estudiar la palabra del Señor. ¿Ya? Punto 2 de hoy día, la interpretación, porque ya hasta ahí íbamos como una hoja en blanco y solo tratamos de encontrar todas las partes, así como cuando muchas veces nos toca ser intermediario en alguna pelea, escuchamos a uno, escuchamos al otro, sin emitir ninguna palabra, ni un juicio, escuchamos, entendemos más o menos la situación, ya. Ahí nos encontramos en este momento. Ahora tenemos que interpretar, ¿sí? Ver qué es para nosotros, cómo va a ser entregado todo esto, ¿ya? Y aquí el texto o la palabra nos entrega 5 puntos de interpretación, ¿ya? Como para poder interpretar. Volver a observar el texto. Aquí, nuevamente volvemos a nuestro estudio. Mirar las respuestas de las preguntas del paso anterior. O sea, vamos a tomar toda nuestra observación y la vamos a releer nuevamente, ¿ya? Segundo, uso del lenguaje. Determina la intención del autor. Debemos optar con la interpretación más simple y directa y ver el sentido literal y figurado del texto. Esto también es muy importante, sabe que, claro, hay algunos, como decimos por ahí, se van en la volada muchas veces cuando quieren interpretar un texto. Por ejemplo, no sé, cuando después que nuestro Señor Jesucristo resucita, dice que Él estaba a la orilla, ¿sí? A la orilla del mar, y preparó unos pescados, unos peces, cuando llegan los discípulos, ¿cierto? Y dice que ahí llega Pedro. Ahí es cuando le hace las preguntas a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Se recuerdan de eso?
Entonces, el sentido literal de esto es que Él apareció, ¿cierto? Se reencarnó. Pero hay mucho en que, y por eso es que la interpretación debe ser simple y directa, tampoco tratar de buscarle la quinta pata al gato. Que muchos, y lo he escuchado, lo he leído, dice, no, es que estaba a la orilla para que ellos sintieran la brisa y con eso se pudieran empapar de cómo la presencia de Dios ahora es una brisa que está siempre con nosotros. Pero eso no lo dice el texto. Eso viene a ser una interpretación demasiado personal. Y nosotros tenemos que tratar de buscar lo que ahí aparece, ¿sí? Lo que se nos deja ahí como pista. Entonces es muy importante esto, de poder sentir eso. Es distinto interpretar eso a interpretarlo cuando dice que David, por ejemplo, se le venía el olor a la majada, porque el texto lo dice, ¿cierto? El texto ahí es literal y dice que a él se le vienen los recuerdos con este olor a la majada. En cambio acá, en este otro verso que estamos hablando de Jesús cuando lo estaba esperando con la comida ahí, no lo dice literal. Es otra la importancia de ese texto. ¿Se da cuenta que me salgo del contexto completo al tratar de interpretar eso? Entonces, el uso del lenguaje es muy importante aquí. La interpretación simple, directa, ya, ver qué trató de decir y sin tanto rebuscar. Significado original. ¿Qué quería decir en su época? ¿Ya? Esto también, por ejemplo, y aquí también tenemos ejemplos, gracias al Señor. Encontramos cuando el Señor habla de un vino nuevo, pero le dice que no puede echar un vino nuevo en odres viejos, porque si no esto se rompería. ¿Sí? Y si vamos a decir qué quería decir en su época los odres, ¿ya? En gran manera estaban hechos de cuero, ¿sí? Y el vino se envejecía a pasar con el mismo odre con el que lo tenía contenido. ¿Y qué pasaba? Que si uno botaba ese vino y echaban vino nuevo en ese odre viejo, al empezar este proceso de fermentación, se rompía. ¿Se da cuenta? Y quiere decir algo en su época. Y eso si lo llevamos al contexto ahora, ¿sí? Es muy importante, porque ¿qué significa? Que el Señor dice, nos va a restaurar, nos va a hacer de nuevo, y ahí podemos unirlo, si queremos, al alfarero, por ejemplo. Ahí sí. Porque dice finalmente, yo no puedo depositar un conocimiento de la presencia de Dios en una persona que aún vive en un pensamiento antiguo, físico, que sigue pensando en la carne. ¿Sí? Entonces ahí vemos el sentido original de, por ejemplo, esa parte de los odres. Cuarto, interpretar el versículo en armonía con el contexto y luego con la enseñanza general de la Biblia. Si hay algo que se nos parece que se nos escapa, como que este versículo como que no cuadra dentro de todo, por eso hay que analizarlo al contexto y también a la enseñanza de la Biblia. Por ejemplo, y aquí también hay un texto muy, muy mal interpretado durante muchos años, la mujer calla en la congregación, ¿sí? Corintios. Y lo dice, y la mujer calla en la congregación, y se mal interpretado y se mal utilizado. Pero si lo vemos al contexto, resulta que no se le, empezamos a ver, decía mujeres con peinados ostentosos, ¿cierto? Bien pintadas, con joyas, alhajas, etc. Y si nos vamos al contexto, ¿cuál era el lugar? Ese era un puerto. Y vemos también que si vemos al histórico, vemos que en ese lugar lamentablemente había mucha prostitución también. Entonces empezamos a darnos cuenta que finalmente no era que la mujer cristiana callara, sino que aquellas que iban a hacer otro tipo de alborotos dentro de la sinagoga o del lugar donde se leía la palabra. Ellas eran las que tenían que callar, no las mujeres, ¿ya?, que servían al Señor. ¿Se da cuenta? Entonces aquí interpretamos este versículo y obviamente lo vemos en un contexto y decimos, ¿y por qué la hacen callar? ¿Cierto? Y vemos la enseñanza de la Biblia cuando dice, y ya no hay esclavo, ni griego, ni hombre, ni mujer,
sino que son todos iguales para Cristo y encontramos que esto como que resalta con líneas rojas, distinto a todo lo demás. Entonces, ahí nos vamos a interpretar este versículo en la armonía del contexto, ¿sí? Y punto 5, investigar los puntos débiles, que en realidad no son puntos débiles de la palabra, sino que son puntos débiles de nosotros, ¿ya? Palabras o frases difíciles de entender, ¿ya? Y ahí podemos recurrir a comentarios bíblicos y a diccionarios bíblicos, ¿ya? Y esto también es muy importante. Una vez en un estudio el pastor Meléndez nos dijo, cada vez que vayan a predicar, cada vez que ustedes escudriñen la palabra del Señor, háganlo en la Biblia más sencilla que puedan. Y a mí me pareció raro porque uno siempre trata de, cuando va avanzando, trata de comprarse una Biblia de estudio, tener más libros, ¿sí? Y él dijo, no, si eso no es malo. Lo que pasa es que tenemos que ir con una mente en blanco para que el Señor nos revele primeramente. Una vez que adquirimos todo esto, que hicimos toda la observación, que estamos viendo estos puntos, recién ahí, vamos a comentarios bíblicos o a diccionarios bíblicos. Porque si no, solamente vamos a reproducir lo que otro ya interpretó. Pero el Señor quiere depositar vino nuevo, quiere depositar agua nueva en nuestras vidas. ¿Y cómo lo va a hacer si solamente estamos leyendo lo que otro ya pensó, lo que el Señor ya le reveló a otro para ese tiempo? Es bueno leer mensajes, escuchar algunas predicaciones, pero el Señor tiene algo nuevo para nosotros. No tenemos por qué seguir comiendo, por ejemplo, una comida reutilizada o bebiendo algo que no era para nosotros. Amén. Entonces, aquí siempre es bueno que el Señor quiere depositar cosas nuevas en nuestras vidas. Pero para eso tenemos que ir con una mente en blanquito. Amén. Ya, y aquí ya llevamos 2 puntos. Me gustaría saber si es que alguno quisiera comentar algo. ¿Qué le parecen estos 2 puntos? La observación y la interpretación a la luz de este estudio de la escuela dominical de hoy. ¿Sí? ¿O continuamos? Nos queda un punto más, que es aplicación. Ya, vamos a continuar entonces y al término vamos a dar las distintas oportunidades. Y por último nos queda la aplicación. Amén. Ya observamos, interpretamos, o sea, observamos, tomamos todo el análisis. Interpretar ya es como, ¿con qué me quedo de esto? Y ahora vamos a la aplicación. La aplicación de un pasaje tiene como objetivo, y esto es muy, muy importante, descubrir la enseñanza práctica que tiene para nosotros hoy. ¿Por qué es tan importante la aplicación? ¿Ya? La lectura y el estudio son realmente provechosos cuando transforman nuestra manera de pensar y de vivir. Cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo, que tenía compasión de las multitudes, que iba a predicar, que se movía de un lugar a otro, que sanaba a los enfermos, que compartía con los pecadores, ¿sí? Pero si eso nosotros no lo hacemos, ¿de qué sirve estudiar la palabra? Entonces, por eso es tan importante la aplicación. Descubrir qué enseñanza práctica tiene para nosotros esto. Porque la palabra tiene que transformarnos, ¿ya? Debe transformar nuestra manera de pensar y de vivir. O si no, vamos a seguir siendo mundanos dentro del templo del Señor. En cambio, tenemos que ir siendo regenerados a través de la palabra, y tiene que ir cambiando nuestro chip, ¿sí? Nuestra forma de pensar y obviamente nuestra forma de vivir. Si en la palabra del Señor encontramos que robar es malo y nosotros seguimos robando, ¿ha cambiado algo en nuestras vidas? No, ¿cierto? Entonces la aplicación es ahora de todo esto. ¿Qué aprendí? ¿Qué debo aplicar?
¿Sí? La aplicación depende de la calidad de la observación. Si observamos a la ligera, nuestra aplicación también va a ser a la ligera. Nuestra interpretación va a pasar lo mismo. Entonces, la aplicación debe expresarse primeramente en el estudiante y de forma práctica, aplicada ahora a su presente y de manera clara y específica. Y esto va muy de la mano para los predicadores también. Cuando el Señor le da esta bendición, ¿ya? Cuando le da esta responsabilidad de predicar, ¿qué debe aplicar de toda la predicación? ¿Con qué se va la hermandad? Si hablamos, por ejemplo, no sé, de la oración, entonces la hermandad, ¿cuál sería la aplicación? Llevarnos a la oración, ¿cierto? Incentivar que oremos. A eso va la palabra. Si la palabra nos presenta, no sé, el texto, volvemos al texto, no robar, ¿cuál sería la aplicación de eso? Que si alguno está robando de una u otra manera, no lo haga más y lo deje de hacer. Siempre la palabra nos va a llevar a una aplicación, siempre la palabra nos va a ser un espejo que nos va a mostrar cómo estamos, ¿ya? A la luz de la palabra, pero también tiene la ventaja, la palabra del Señor, que nos muestra la altura del varón perfecto. Por lo tanto, nos deja aquí siempre abajito, pero nos dice, hacia allá tenemos que apuntar. ¿Sí? Nos muestra cuál viene a ser la aplicación. Cuando leemos los evangelios, vemos, no sé, por ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo, después de hacer cualquier cosa, se apartaba a orar. ¿A qué aplicación nos lleva eso? A que no solamente tenemos que orar antes, tenemos que también orar después. No sé, muchas veces tenemos una campaña y claro, hay oraciones, hay ayuno, y se hace todo un trabajo, y listo, y muchos. Termina la campaña y ¡ah! Se acabó. Estamos listos, lo hicimos. Pero encontramos en la palabra del Señor que después de que Él hacía los milagros, que después de que hacía las cosas, se apartaba a orar nuevamente. ¿Qué aplicación nos deja? El orar siempre. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta cómo estos tres hitos de hoy nos pueden ayudar. ¿Qué preguntas? Y aquí nos deja también la parte de aplicación 4 preguntas que podemos, como para abrir mayormente este entendimiento y poder cada vez hacer estas preguntas. ¿Cuáles son las verdades bíblicas que se desprenden de nuestra interpretación? Porque también puede que interpretemos algo que no corresponde, entonces tenemos que verlo a la luz de la palabra. ¿Cuáles de nuestras situaciones o reacciones humanas son similares a las que se describen en el pasaje? ¿Sí? No sé, y aquí, si estuviéramos hablando de cómo, por ejemplo, Rahab ayudó a los espías en Jericó, ¿cuál sería la situación o la reacción similar que se describe en el pasaje? Que pese a lo mejor lo malo y lo mal mirado que he sido por la sociedad, yo puedo reivindicarme delante de Dios. Puedo hacer lo bueno, independiente de mi pasado y lo que esté haciendo. ¿Sí? Es una mirada de misericordia hacia aquellos que vienen llegando. 3. ¿En qué esferas de la vida personal o grupal podemos aplicar estas verdades extraídas en el pasado? ¿Cuál es nuestra respuesta a Dios? ¿En qué cambiará mi vida al estudio de este pasado? ¿Sí? Cada vez tenemos que preguntarnos eso, Señor, ¿qué quieres que haga al leer esto? ¿Qué debo cambiar con lo que hoy día me has enseñado? ¿Qué debo mejorar con lo que hoy día me estás entregando? ¿Sí? Entonces el estudio de la palabra siempre nos va a llevar a sumergirnos más en la palabra del Señor. Amén. Y ya llegamos a las conclusiones y ahora nuevamente dejo el micrófono abierto para que alguno de ustedes nos pueda comentar qué le pareció la clase, qué aprendió hoy día de esta clase, qué le llama la atención.
Amén. Vamos a dar la palabra entonces a nuestra hermana Verónica. Mi hermana Verito nos escucha, ahí si puede comentar qué le ha parecido la clase, qué aprendió hoy día. Amén. ¿Sí me escuchan? Sí, amén. El Señor le bendiga a mi hermano. Hermosa clase. El Señor siempre nos está enseñando cómo aplicar su palabra, cómo entregar un mensaje, cómo encontrar el texto clave, cómo analizar las preguntas, la interpretación, y mucho por la época en que fue escrita, cómo trasladarla al tiempo de ahora, en la necesidad de ahora, y cambiando ciertos nombres que antes se utilizaban y que hoy pueden seguir vigentes, pero con otros nombres, con otras formas de recibir y de entregar su palabra. Ha sido una preciosa clase. Esto es como en la interpretación, es mirar las respuestas con atención, eh, y recibir de esa respuesta lo fácil, como lo más rápido, como dice usted, sin llegar a un análisis tan profundo, porque el Señor, cuando uno necesita una pauta, Él lo entrega el Espíritu Santo en forma rápida, no es como buscarle un significado, otro significado. Muchas veces podemos tener, eh, digamos, el mensaje y empezamos a buscar y nos turbamos. Cuando ya el Señor al principio ha entregado, es ir guiándose por lo que nos entrega a nosotros, porque su palabra para la enseñanza es primero eh, para mi vida, en qué cambiaría mi vida, como dice al final en el punto 4, el estudio de este pasaje. Eso encierra todo el contexto anterior. Es como primero recibir el mensaje y después en qué cambiaría mi vida, y de esa forma tomarlo para poder llevarlo como enseñanza a la iglesia, a la hermandad, de cómo poder interpretarla de la manera más fácil, porque si me llega a mí de una forma, yo ya tengo como la clave de cómo entregarlo, digamos. Pienso yo que es eso lo que el Señor quiere, es la enseñanza de cómo comunicarse con nosotros a través del pasaje, todo esto a la luz de la palabra y lo que nos va revelando el Espíritu Santo para los tiempos que estamos viviendo hoy día. Eso es lo que he entendido más o menos de todo lo que ha sido esta preciosa clase, que nos ayuda, siempre el Señor nos está ayudando a cómo encontrar la verdadera luz, que Él solamente la puede entregar a través del Espíritu Santo. El Señor le bendiga a mi hermano Andrés. Amén. Muchas gracias, hermana Verónica. El Señor le bendiga. Amén. Y vamos a dar la palabra a nuestro hermano Eugenio. ¿Qué le ha parecido la clase de hoy? ¿Qué le ha entregado el Señor? Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Bueno, creo que la palabra, ¿no es cierto?, nos da a nosotros cada día la enseñanza, ¿no es cierto?, de cómo podemos nosotros aplicar la palabra del Señor. Debemos siempre, como dice la palabra, nosotros pedirle la dirección al Señor, porque si no le pedimos la dirección al Señor, estaríamos hablando carnalmente. Y aquí la palabra, dentro del mensaje teníamos el texto, ¿no es cierto?, que Apolo llegó, él tenía mucho estudio, mucha preparación de la palabra y conocimiento, pero no tenía el Espíritu Santo, que era lo que en realidad le faltaba. Pero habían dos mujeres que estaban allí y ella dice que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Que el Señor nos ayude a nosotros, porque nosotros
hemos conocido a Dios, hemos sido, ¿no es cierto?, llamados por Él y Él nos ha dado la dirección. Por lo tanto, creo que es importante que nosotros siempre podamos tener ese deseo siempre de tener la dirección del Señor, buscar, como dice en oración, la presencia del Señor para poder tener la claridad y la dirección de la palabra, del mensaje. Porque muchas veces nos encontramos con palabras o con mensajes que nos cuesta a veces interpretar porque no desconocemos, como decían, los orígenes, los tiempos. Y cuando queremos dar una buena enseñanza, como dice, tenemos que buscar primero, ¿no es cierto?, la interpretación de algún lugar y de alguna manera poder que así la gente, ¿no es cierto?, los hermanos puedan entender con más claridad, porque como digo, muchas veces hablamos de la palabra del Señor, pero no interpretamos bien el lugar, no interpretamos bien tampoco la dirección de cuál el mensaje puede entregarnos a nosotros, de qué manera más fluida podemos entenderla. Porque muchas veces, como digo, nosotros la palabra la vemos y no la entendemos al 100%. Que el Señor nos ayude para que el Señor nos dé esa claridad, como decía, y podamos ver dentro de esta enseñanza las tres enseñanzas que nos da, pero vamos a observar bien para poder dar una buena interpretación o aplicación a la palabra. Entonces, eso es lo importante y lo que podamos, como digo, pedirle siempre la dirección al Señor, porque creo que, como dice su palabra, el texto, que sin Dios no somos nada. Entonces, sea siempre el deseo y el anhelo nuestro es de ir primero en oración a la presencia del Señor y poderle pedir, ¿no es cierto?, que a través de la oración Él abra el camino, abra la dirección para que nosotros podamos aprender y atesorar lo que estamos aprendiendo. Creo que ha sido la palabra, como digo, esta y la anterior, y bueno, todos los mensajes en todas las partes tenemos una muy buena enseñanza, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos también poner, como dice su palabra, por obra lo que Dios ha ido haciendo en nosotros, porque va haciendo el Señor cada día, y creo que no va a terminar nunca, porque nosotros siempre tenemos cosas que aprender de Dios. Creo que la enseñanza ha sido hermosa y creo, como digo, que todas las cosas dependen y son guiadas por el Señor. Sin Él, como digo, nada somos. Doy gracias al Señor por esta enseñanza y por esta palabra. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Eugenio, el Señor le bendiga. Y aquí, exactamente como decía nuestro hermano Eugenio, dentro de las conclusiones también lo anotamos. Se espera que esta sea una herramienta útil y efectiva para la enseñanza de la palabra de Dios y nuestra preparación personal. Anhelamos que el respaldo de Dios y de su Santo Espíritu direccione su vida y les revele su palabra. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si nos vamos en oración, el Señor no nos revela, finalmente va a ser un estudio solamente gramático, histórico, pero no va a ser más allá. Pero en cambio, cuando el Señor interpreta nuestra vida, porque de un pasaje se pueden aprender muchas cosas, pero a lo mejor algo que el Señor quiere puntualmente de nosotros. Y eso Él lo va a revelar. Y Él va a ayudarnos a cambiar y a mejorar, etc. Entonces, ¿cuán importante es
siempre mantener el ayuno, la oración, la búsqueda, la lectura, y que esto nos ayude a escudriñar un poco mejor la palabra del Señor. Amén. Mi pastor, mi pastora Valentina, no sé si alguno quisiera, antes de dar término a esta parte de la clase. Amén. El Señor nos bendiga en esta mañana. Permiso, Valita. Doy gracias al Señor porque a mí me hablaba el Señor, me decía que todos los días nosotros debemos renovarnos en estos odres nuevos, porque todos los días Él está colocando materia prima nueva. Que no nos quedemos con lo que aprendimos, con lo que nos enseñaron, que eso no sea un odre viejo, sino que al contrario, porque Él todos los días va colocando vino nuevo en nosotros, agua nueva en nosotros. Entonces, así de esa manera, Él puede obrar y el Espíritu Santo puede obrar mucho mejor, usándonos como instrumentos para bendecir a otros. En la medida que nosotros tengamos en esos odres nuevos, mi vida nueva, yo pueda, porque muchas veces los odres viejos son odres que tienen amargura, pena, rencor, un corazón no perdonador, y entonces esos odres viejos no solamente están rompiéndose, sino que dan un agua contaminada a los demás. Y eso enferma. Ya nosotros estamos enfermos y vamos a seguir enfermando a otros. Y eso el Señor no quiere. El Señor quiere que seamos instrumentos de bendición para los demás. Por eso nos escogió. Él nos hizo nuevos odres, pero Él quiere que cada día nosotros nos vayamos renovando en Él. Nosotros vayamos echando todas nuestras ansiedades en Él. Porque muchas veces nosotros nuestras frustraciones las colocamos en el esposo, en los hijos, pero uno no sana. Uno sana cuando es el Señor el que hace en nosotros eso nuevo. Cuando el Señor coloca esa agua limpia en nosotros. Y el Señor nos esté ayudando día a día, porque el Señor nos tiene honrados, usando púlpito, entregando palabra. Pero si nuestro odre no está limpio, no está sano, siempre vamos a entregar. Aunque todo trate de ser sano, siempre va a haber una milésima parte contaminada. Y eso no es grato al Señor. Le doy gracias al Señor porque me hacía comprender muy bien a través del ejemplo que hablaba nuestro hermano Andrés, del pastor, que dio el pastor Meléndez. Y sí, lo aplico a mi vida en esta hora. Le doy gracias a mi Rey soberano, porque la palabra a mí me habló clarito. El Señor sabe en qué área me habló. Y le doy gracias al Señor por el instrumento que tiene entregando esta clase en esta mañana. Le doy gracias al Señor por esta hermosa clase. Que el Espíritu Santo de Dios siga redarguyendo nuestras vidas, siga consolando nuestras vidas y siga ayudándonos día a día. Gracias, mi hermano Andrés, por esta oportunidad. Que el Señor nos sea bendiciendo. Amén. Solo me quedan los últimos avisos de nuestra escuela dominical, que nos vemos en nuestra próxima clase el día domingo 16 de enero, así que anótelo ahí a las 10:30 de la mañana, para que pueda estar
presente con la clase número 36, si quiere la lee antes para que venga preparada. Escuela Dominical de Niños a las 12:30 horas de hoy. Y hoy tenemos nuestro servicio de predicación a las 16:30 horas y servicio también de adoración a Dios en nuestro templo a las 18 horas. Amén. Doy gracias al Señor por esta oportunidad y entrego esta escuela dominical a nuestro pastor, dando toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Que el Señor. Señor nos bendiga, agradecidos del Señor también por esta grata bendición de esta escuela dominical. Y el Señor nos aconseja, bueno, obviamente, Él nos dice que escudriñemos las Escrituras, que en ella encontraremos la salvación, que encontraremos la vida eterna. Nos enseñan los caminos para llegar al cielo y para reposar en Él el día tras día. Pero también nos enseña a través de esta escuela dominical el cómo nosotros podemos desglosar en orden un buen sermón también, tanto para nosotros mismos, para ir entendiendo la palabra, como así también para ser bien entregados. Y en esto estemos cada uno agradecidos del Señor, porque Él nos bendice a cada uno de nosotros para poder aprender más cada día más de la palabra del Señor. Hasta que muramos vamos a seguir aprendiendo. Así que el Señor les siga bendiciendo en todo esto y a cada uno de los que han puesto atención en esta clase. Dios nos bendiga también con los servicios de la semana del 10 al 16 de enero del 2022, ¿ya? Los devocionales diarios, el día lunes 10, Pastora Nancy Leiva, el San Juan 6, del 41 al 59. Amén. El día martes 11, nuestro hermano Eugenio Rojas, San Juan 6, del 60 al 71. El día miércoles 12, nuestra hermana Miriam Lascano, San Juan 7, del 1 al 9. El día jueves 13, hermana Valentina Castro, San Juan 7, del 10 al 24. El día viernes 14, nuestro hermano Daniel Castro, San Juan 7, del 25 al 31. Con la ayuda del Señor sean todos entregados antes de las 12. El Señor bendiga estos avisos. Servicio de la semana, martes 11 de enero de 2022, coordina nuestra hermana Valentina Castro y predica nuestra hermana Verónica Castro. El día jueves 13 de enero, nuestro hermano Daniel Castro coordina y predica nuestro hermano Alexis Devia. El punto de prédica el día jueves a las 18:30 horas es Sao Paulo, ¿ya? Amén. El día domingo 16 de enero del 2022 coordina nuestro hermano Christopher Almuna y predica el pastor Baltasar Castro. Punto de prédica 16:30 horas, Isla Madeira. El Señor bendiga estos avisos. Ahora cualquier situación de que haya alguna hermano o hermana que no pueda asistir estos días por algún compromiso, de los cuales a lo mejor todavía no nos han avisado, sea entregado dentro de este día para así tener al tiro y comunicarle a otro hermano el trabajo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Dígame. El 11 de enero es martes. A las 3:30 de la tarde tengo hora con el reumatólogo en la clínica alemana. Amén. A las 3:30. No sé si alcanzaré a llegar de ahí, aunque tengo bus directo hasta Cerro Navia. No, pero ya, lo vamos a cambiar aquí. Usted no se preocupe, mi hermana Verónica, para que no tenga ese problema, ¿ya? Y así ande
preocupada en lo que es el trabajo, ¿ya? Así que usted tranquila, vamos a comunicar a otro hermano, ¿ya? Amén, gracias. Ya, dentro del día de hoy. ¿Ya, mi hermano Andrés? Señor nos bendiga. Ya. ¿Y alguien más no va a estar? No, nadie más. O no va a alcanzar. En todo esto siempre ustedes tienen que comunicarnos antes para poder nosotros estar atentos, ¿ya? Que el Señor nos bendiga en estos servicios y Dios sea utilizando de cada uno de los cuales se han puesto en el trabajo de esta semana. Amén. Ayuda a tus Vamos hijos, a Señor. pedir la bendición, ¿ya? Que el Señor nos bendiga. Soberano y bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Amén. En ti, Señor amado, reposan cada una de nuestras, Señor amado, Gracias, falencias, Señor. nuestros pecados, Señor amado, sean lavados y limpiados en la sangre del Cordero, Señor amado. Bendito sea el Dios Señor. eterno en la gloria, sea usted bendiciendo a cada uno de tus hijos, Amén, Señor amado, y así con la gran bendición, Señor, de poder alcanzar, Señor amado, a entender tu palabra. Amén. Nos da diferentes directrices como el día de hoy, Señor, Sí, Señor. y la semana cuando nos dieron la anterior clase también, Señor amado, Gracias, que Señor. son formas en las cuales nosotros podemos alcanzar un mejor entendimiento de lo que usted quiere de cada uno de nosotros, y así nosotros vamos supliendo a la vida, Señor, espiritual estas enseñanzas y colocándola por obra para así, Señor amado, caminar, Señor amado, no conforme a nuestros pensamientos, Así es, sino Señor. a los suyos. Amén. Bendiga, Señor amado, a quien ha otorgado la clase el día de Sí, hoy. Padre, amén, Su amén. bendición sea, Señor amado, En su posando vida, en en su su hogar. vida, en su hogar, como a nuestra hermana Chaní, que más tarde Amén. nos entregará la clase, Señor amado, de los niños. Guarde y bendiga, Señor, este matrimonio, así los niños que también se conectarán. Su bendición sea con cada uno de nosotros, los cuales hemos estado el día de hoy, y su frecuencia, Señor amado, sea permanente en nosotros, de poder, Señor amado, alimentarnos de esta hermosa escuela dominical. Bendíganos con bendición, la cual proviene de su trono de gloria, la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén.